Bien, jóvenes, vamos ahora a iniciar un nuevo tema cuyo nombre es cilindro. En esta primera parte vamos a ver cilindro circular recto o de revolución. ¿Ya? Muy bien. Un cilindro circular recto se genera por la rotación de una región rectangular que tenemos acá. Uno de los lados de dicha región se apoya en una recta que lo denominan eje. Entonces, gira una vuelta completa, 360 grados. Muy bien. Tenemos acá la región rectangular cuyos vértices son A, B, C, D. BC es un segmento perpendicular al eje. Este segmento, cuando gira alrededor de una vuelta completa, genera un círculo. De la misma forma lo hace AD. Por lo tanto, el cilindro circular recto tiene dos bases congruentes y paralelas, y son círculos, gracias a que BC y AD, siendo congruentes y paralelos, generan dichos círculos. La parte lateral lo genera AB, que se llama generatriz y se coloca como símbolo G de generatriz. También a la generatriz lo puedes denominar, aparte de su nombre propio, lo puedes igualar a la altura. La altura viene a ser el segmento perpendicular a las bases paralelas y congruentes. G, o también si quieres llamarlo H. R vendría a ser el radio de la base. ¿Ya? También este segmentito que une los centros también tiene un nombre. En este caso le dicen eje del cilindro, cuyo valor es justamente igual a la generatriz o altura. Muy bien, muchachos. También hay otro término que se suele usar a esta línea, por ejemplo, esta línea que estoy trazando se le denomina diagonal del cilindro. ¿Ya? Ese es otro nombre que se le da. ¿Y cómo se relaciona la diagonal? Bueno, trazas el diámetro con la generatriz y aplicas el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy bien. Tenemos aquí lo que se llama el desarrollo de un cilindro circular recto. El desarrollo viene a ser una región rectangular donde el borde es un rectángulo en la cual su alturita es G o es H. Y este segmento que ustedes ven acá es la línea de la circunferencia, cuya longitud equivale a 2πr. Y estos son los círculos congruentes y paralelos. Esto se denomina desarrollo total de un cilindro circular recto. ¿De acuerdo? Ahora bien, hablando de trayectoria mínima, por ejemplo, ustedes saben que la trayectoria mínima en una superficie curva es una línea curva. Pero si queremos calcular el valor de esa línea, tenemos que desarrollar este cilindro y determinar
dicha longitud mínima, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes acá tenemos un punto A y un punto B. Y tú deseas ir a través de la superficie lateral hasta B, siguiendo, por supuesto, una trayectoria que lo podemos considerar trayectoria mínima. Esta longitud se puede calcular. Como ya lo desarrollé, esta longitud que ustedes ven acá es justamente la longitud de la diagonal. Esta diagonal del desarrollo no es igual a la diagonal del cilindro. Esta diagonal se obtiene justamente en el desarrollo. Y se puede calcular por el teorema de ¿quién? De Pitágoras. Entonces, si L es la longitud de la trayectoria mínima, entonces lo que debemos de hacer es justamente desarrollarlo. Esta longitud es L y la podemos calcular por el teorema de Pitágoras. Muy bien, muchachos. Unas formulitas para poder determinar algunos parámetros. El área lateral de este cilindro de revolución, o también llamado circular recto, es el área de esta región rectangular. ¿Cómo se calcula? Largo por ancho. 2πrg. El área total es el área lateral más 2 veces el área de esos círculos. Entonces el área total es 2πr, paréntesis, g más r. Muy bien, ¿y cómo calculamos el volumen? El volumen lo vamos a calcular como idéntico a un volumen de un prisma. Área de la base multiplicado por la altura. En este caso estamos usando a G como la generatriz. Esto viene a ser la primera parte de un cilindro, en este caso cilindro circular recto o de revolución. Bien, jóvenes, ¿qué es una sección axial? Es una región rectangular cuyo borde es un rectángulo donde las dimensiones de ese rectángulo es 2 generatrices con 2 diámetros paralelos, ¿ya? Es en verdad una región rectangular. Esta región rectangular llamada sección axial podría ser cuadrada, pero divide al cilindro en 2 sólidos equivalentes. Si deseas calcular el área de la sección axial, solamente tienes que multiplicar 2R por G, nada más. Ese es el área de la sección axial. Ahora, también vemos al cilindro equilátero. ¿Cuándo un cilindro es equilátero? Cuando la sección axial sea un cuadrado. O es lo mismo que una esfera inscrita esté dentro de un cilindro. ¿Por qué razón? Por esta razón. Mira. Si nosotros hacemos estos trazos convenientes, el mismo radio de la esfera es el mismo radio de la base del cilindro. Y ustedes se dan cuenta que G es lo mismo que 2R. Y la sección axial es un cuadrado. Entonces, ¿cuándo un cilindro es equilátero? Cuando la generatriz es igual al diámetro de su base, o equivalente a que la sección axial sea un cuadrado, o equivalente que una esfera se puede inscribir en un cilindro. Ahora, chequea bien qué es una cuña cilíndrica. Si esta región rectangular gira una vuelta completa, se genera un cilindro de revolución. Pero ¿qué pasa si no gira 360? Gira un ángulo menor que 360.
Entonces, este sólido incompleto, porque no llega a ser cilindro, se le denomina cuña cilíndrica. Ahora, este segmentito que ustedes ven acá como R, cuando gira una vuelta completa, genera un círculo. Pero cuando gira alfa, genera un sector circular, tanto arriba como abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte que está aquí, fíjate, esta parte es una parte de la superficie lateral del cilindro. Entonces, si a ti te piden el área lateral, podemos simplemente deducirlo, miren acá. El área lateral, ojo, es el área de este rectángulo más el rectángulo de atrás, que vendría a ser 2 veces RG, más el área lateral de esta parte. Pero esta parte que ves aquí es una fracción de todo el área de ¿quién? Claro, del cilindro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área lateral de un cilindro? 2πRG. Pero no podemos poner todo, sino una fracción de los 360, o sea, multiplicado por alfa sobre 360. Y dependiendo de alfa, tú puedes calcular el área lateral de la cuña cilíndrica. Todo depende de alfa nada más. Si tú quieres el área total, entonces al área lateral que ya lo calculaste, porque depende de alfa, ¿qué le vas a sumar? Las áreas de los dos sectores circulares. 2 veces. ¿Cómo se halla el área de un sector circular? Pi r cuadrado alfa sobre ¿cuánto? Claro. Todo esto sale facilísimo si se conoce alfa. Si se conoce alfa, prácticamente ya tienes resuelto todito. Todo depende del ángulo de giro, nada más. Bien, jóvenes, hablemos ahora sobre el tronco de cilindro circular recto. Si tú trazas un plano secante a un cilindro circular recto, de tal manera que ese plano no sea paralelo a las bases, obtienes un corte. Ese corte es una región elíptica. La parte superior es una región elíptica, mientras que la base sigue siendo la misma, es un círculo. Y entonces, como este es oblicuo con respecto a la horizontal, esta viene a ser la generatriz mayor y este viene a ser la generatriz menor. Ahora, la elipse, de todas maneras, tú tienes que trabajarlo. La región elíptica tiene 2 ejes, eje mayor y eje menor. Entonces aquí coloquemos N, N y M y M. Si queremos hallar el área de la región elíptica, entonces puedes calcularlo de esta forma. Es pi por el producto de los semiejes, M por N. ¿Ya? Entonces ya tienes una forma de calcular esta área, una forma. También hay otra forma. Por ejemplo, en esta partecita voy a dibujar, recuerden ustedes cuando estábamos en diedro, ¿ya? ¿Te acuerdas en diedro? El área de la proyección de una región sobre un plano. ¿Te acuerdas? ¿Sí? En este caso, esa propiedad la tenemos que aplicar acá. Este viene a ser un círculo. Y la región elíptica, que está acá arriba, se proyectó ortogonalmente, porque estas líneas son perpendiculares. El círculo
es el área, perdón, es la región proyectada, y la que se proyecta es la región elíptica. Entre ellas van a formar un ángulo diedro, cuya medida se calcula de esta forma. Se prolonga el diámetro y el eje mayor, y ahí está el alfa. El área de este círculo, pi r cuadrado. El área de la elipse le podemos poner S. Entonces, recuerden ustedes el área de la proyección de una región sobre un plano. ¿Quién es la proyección? Pi r cuadrado. Esa área es igual a la región, al área de la región que se proyecta S por el coseno de alfa. Entonces ya tienes dos formas de calcular el área de la región elíptica, a través de esta formulita o de esta relación que ustedes bien conocen. Entonces, tenemos acá, volviendo al tronco del cilindro circular recto. Ustedes obtienen acá una... chequeen bien acá esta sección axial que viene a ser un trapecio rectángulo. ¿Ves? Generatriz mayor, generatriz menor y esta alturita que es el diámetro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y ahí vamos a tener la mediana o base media de ese trapecio, que a partir de ahora la vamos a llamar eje. El eje del tronco de cilindro circular recto. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? La vamos a calcular por la fórmula de la base media o mediana de un trapecio. Entonces, cuando yo le diga ahí en los ejercicios el eje, significa que es A más B sobre 2. En otros libros le dicen generatriz media. Bueno, es simplemente suma de generatrices entre 2. Y hay algo curioso acá con respecto a esta elipse. Miren, voy a trazar acá en la base del círculo, ¿ya? Voy a trazar un diámetro perpendicular al diámetro de centro. Por estos puntos diametralmente opuestos, levantamos dos perpendiculares al plano del círculo. Ahí está. Ustedes saben que esta distancia, ¿cómo son? Iguales. Y entonces, si son iguales y paralelas, supuestamente se formarían un paralelogramo. Pero como es perpendicular, se va a formar un rectángulo. Y el diámetro del círculo de la base viene a ser igual al eje menor de la elipse. O sea, el eje está formado por la longitud 2R. ¿Ya? Recuerda, solo el eje mayor no es igual. Le podemos poner M y le podemos poner M. Nada más. Esto que está acá es en forma general, pero si quieres asociar esta con esta, en vez de M, ponle R, nada más. Pero esto que está acá es una propiedad muy importante, porque si tú no aceptas esta propiedad, resulta que te va a faltar algún dato para poder calcular el área de esa región elíptica. Ahora, para las formulitas, vamos al desarrollo aproximado. Por supuesto, no van a querer que esto es lo mismo que esto en el desarrollo. Aproximadamente es así, fíjate. Ahí está. Tiene una pequeña curva. Pero lo que se excede compensa a lo que hay una parte por defecto. Por eso es aproximadamente una región trapezial rectangular y el otro también.
Por eso, fíjate, la fórmula no es tan exacta, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué viene a ser esto? El desarrollo lateral. ¿Ya? Una parte es un trapecio rectángulo y el otro también. Pero tú sabes que toda esta línea es la longitud de la circunferencia. Como todo vale 2 πr, si divide por la mitad, este es πr y πr. Esto me va a servir para formular el área lateral. El área lateral es la suma de estas dos. Como son igualitas, ahí el área de una de ellas lo multiplico por 2. ¿Cuál es el área de esta? A más b sobre 2 por πr. Y el otro a más b sobre 2 por πr. Entonces, el área lateral es así. 2 πr, que viene a ser la longitud de la base, de la circunferencia de la base, multiplicado por el eje. Profe, ¿quién es el eje? Acá está a más b sobre 2. Tú quieres el área total, entonces al área lateral, ¿qué le vas a sumar? El área de la base, πr cuadrado, y también le tienes que sumar el área de la elipse. Área de la elipse, o región elíptica. ¿Está bien? Mira, ya tienes todas las formulitas. Ahora, un caso especial, cuando ese plano pasa por un extremo del diámetro de la base. Mira acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería su volumen? ¿No? Sería interesante. El volumen de acá y el volumen de acá es lo mismo. Para ambos casos es así. El volumen del tronco es área de la base, πr cuadrado, multiplicado por el eje. Esta fórmula sirve para esta y para la otra. ¿Y cómo hallamos el volumen de acá? Bueno, este es un volumen particular, vamos a llamarle volumen X. ¿A qué sería igual? πr cuadrado por el eje. Pero el eje viene a ser la base media de A, porque es la mitad nomás. Entonces sería A sobre 2. En otras palabras, se está demostrando que esta es la mitad de un cilindro. Entonces simplemente, si no quieres memorizar la formulita, hallas el volumen del cilindro, lo divides entre 2. Bien, jóvenes, ahora hablemos sobre el cilindro oblicuo de sección recta circular. Por si acaso, también existe cilindro oblicuo de base circular. Ojo, ya vino en el examen de la uni con cilindro oblicuo de base circular, pero te lo tienen que decir. Normalmente estas fórmulas son para cilindro oblicuo con sección recta circular. ¿Qué tenemos acá? Las bases son regiones elípticas. Vamos a colocarlo por comodidad, elipse. Ahora, ¿qué es una sección recta? Es lo mismo que para un prisma oblicuo. ¿Se acuerdan? Se trazaba un plano en el prisma, un plano perpendicular a las aristas laterales. Para un prisma oblicuo. Ahora, para un cilindro oblicuo, se traza un plano secante perpendicular a las generatrices. Y cuando traces, obtienes una sección. En este caso, esta es una perpendicular solamente de referencia, y obtienes una sección circular. Ahí está. Listo. Por supuesto, se observa que esta sección circular no es paralela pues a las bases, definitivamente, ¿no? Esto lo podemos poner aquí B de base, pero son regiones elípticas. Muy bien. Con respecto a la altura de este cilindro,
cualquier punto de la base superior puede trazarse un segmento perpendicular al plano que contiene a la base. ¿Ya? Luego puedes unir esta con esta, recto acá, y alfa viene a ser la inclinación de la generatriz con respecto a la base. Pero h viene a ser la altura del cilindro oblicuo. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Esto es el desarrollo aproximado, porque el desarrollo debe ser así. Fíjense. Ahí está, ¿no? Pues es aproximado. Y esta circunferencia que ustedes ven acá también se representa por una línea perpendicular a la generatriz que ustedes observan aquí. Y como todo esto que está acá es 2πr, le ponemos 2πr, pues esta es la longitud de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que se te ocurre a ti es el cálculo aproximado del área lateral. El área lateral de este cilindro oblicuo de sección recta circular es base por altura. 2πrg. Ojo, no es la base del círculo, ¿eh? Ojo, es arriba, sección recta. Y el área total, simplemente el área lateral más 2 veces el área de la base, en este caso una elipse. ¿Cómo hacemos con el volumen? Bueno, esto es como si fuese un prisma, pues, oblicuo, ¿no? El volumen es área de la base por la altura. Otra forma, más práctica, y la que se usa constantemente, es área de la sección recta por la generatriz. Pi r cuadrado por G. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, jóvenes, vamos a hablar ahora sobre el tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. Chequea bien, este es el original del cilindro oblicuo. El plano secante no debe ser paralela ¿a quién? A las bases. Por eso que se obtiene esta parte sombreada, es el tronco de cilindro oblicuo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que arriba es una elipse. Y abajo también elipse. Solo la sección recta debe ser círculo. Ahora, la sección recta del cilindro oblicuo también es sección recta de este tronco. Trazamos esta línea como referencia y dibujamos aquí la sección recta circular. Ahí está. ¿Ya? Esta sección recta es cuando un plano sea perpendicular a la generatriz. Se traza un plano secante. Esta es la sección recta. Esto se supone que ya lo manejan muy bien. Este es el desarrollo aproximado. Es como una región hexagonal, aproximado nada más, ¿ya? Donde A la generatriz mayor y B la generatriz menor. Son juntitos, son una región hexagonal. Ahora, ¿puede ser regular? Sí puede ser regular. Depende de las condiciones del problema. ¿Ya? Entonces vamos al área lateral. Se supone que acá hay una longitud de circunferencia, donde se transforma en un segmento perpendicular a las generatrices. Como todo es 2πr y son iguales, πr, πr. ¿Quieres hallar el área lateral? Entonces simplemente suma las dos áreas. ¿Cómo hallas esta área? A más b entre 2 por la altura πr. Entonces, ¿cómo tendrías la fórmula? El área lateral, ¿cómo vendría a ser? Claro, el perímetro de la sección recta, 2πr, multiplicado por el eje.
Profe, ¿dónde está el eje? Bueno, el eje, ustedes saben, que es la mediana o base media de un trapecio que se forma. En este caso, aquí hay un trapecio. Base mayor, base menor. Y el eje viene a ser pues todo esto. La distancia ¿de dónde? Desde O hasta O'. Y eso viene a ser el eje. ¿Y cómo se calcula el eje? Bueno, A más B sobre 2. El promedio de la generatriz mayor y menor. ¿Y cómo es el área total? Bueno, el área total será área lateral más las áreas de las dos elipses. Imagínate que es B y B'. Sería B más B'. Muy bien. Y el volumen, eso sí depende de la sección recta. Es pi r cuadrado. El volumen es el área de la sección recta, pi r cuadrado, multiplicado por el eje. Nada más. Todo es eje, así que tienen que acostumbrarse a eso. ¿Ya? Ahora, este es un caso especial de tronco de cilindro oblicuo, cuando la generatriz mayor es 0. Entonces, ustedes saben que esta línea que estoy trazando es el eje mayor de una de las bases. Este es el eje menor de otra base, ¿cierto? Y profe, ¿cómo se hace la sección recta? Fácil. Trazas una perpendicular como referencia y ahí está el círculo de radio R. Y este es justamente la sección recta. ¿Y cómo sería su volumen? Área de la sección recta, pi r cuadrado multiplicado por el eje. El eje es la mitad de A. Ahí está. Todo lo concerniente a ¿qué? Exacto. Ahora, ¿estos trapecios pueden ser isósceles? Efectivamente, puede ser isósceles. No hay ningún problema. ¿Este triángulo puede ser triángulo rectángulo recto acá? Sí. ¿Puede ser equilátero? También. Cualquier tipo de triángulo, muchachos. No hay ningún problema. Hay que tratarlo nada más de una buena forma. Bien, jóvenes. Vamos a resolver los ejercicios de su separata. Tenemos ahí el sólido denominado cilindro oblicuo de sección recta circular. El desarrollo aproximado de este cilindro oblicuo, la parte lateral por supuesto, según el dato es una región hexagonal regular. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se coloca A el mismo valor que la arista, perdón, que la generatriz menor? Es que la generatriz mayor es 2A y este es 2A. ¿Te diste cuenta? ¿Ya? 2A. Ahora, normalmente estos lados no son iguales, son simplemente trapecios. Pero en el dato afirman que es una región hexagonal, regular. Por esa razón se completa todo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver. Te piden calcular el volumen del tronco. Si el área de la región hexagonal es 54 raíz de 3. Vamos a ponerle todo esto, S. Afirman que S es 54 raíz de 3. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el valor de A, para luego iniciar el proceso de calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el área de una región hexagonal? Ya ustedes saben que esta región se puede dividir en 6 regiones equiláteras de área A. Sería entonces 6 veces el área de la región A. Sería A cuadrado, raíz de 3, sobre 4. Simplificando, ustedes chequen bien ahí, se cancela esto
Este es 9, 36, y resulta que la arista vale 6. Perdón, A vale 6. ¿Qué me representa aquí? Esto me representa la generatriz menor y la generatriz mayor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces colocamos aquí, este es 12 y este es 6. Ahora, ¿qué falta calcular acá? El radio de la sección recta. Dibujemos entonces el diámetro que es perpendicular a las aristas, perdón, a las generatrices. Ahí está. Esta es la sección recta, cuyo radio se desea, ¿sí?, calcular. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué hacemos por este lado? Ya. Teoría. Si yo uno estos dos vértices, ustedes saben que todo ello, ¿qué cosa es? Es a raíz de 3. Porque este angulito, ¿cuánto mide? 120 grados. ¿De acuerdo? Pero también esto es perpendicular. Ustedes ya saben eso, ¿sí o no? Es perpendicular. Ahora bien, según la teoría, en el desarrollo, esto era pi-r y esto era pi-r. Porque esta perpendicular era la longitud de la circunferencia de la sección recta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que 2 pi-r es equivalente a por la raíz de 3. Pero como a vale 6, sería 6 por raíz de 3. Y de ahí sale el valor de r. Sale 3 raíz de 3 sobre pi. Muy bien, ya tenemos el radio, tenemos el área de la sección recta. Ahora falta calcular el eje. El eje, por si acaso, es la semisuma de la generatriz mayor y menor. O sea, 12 más 6 sobre 2. ¿Cuánto es eso? 9. Y recuerden que el volumen del tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular equivale a pi-r cuadrado, el área de la sección recta, multiplicado por el eje. Solo tienes que reemplazar, nada más. Pi, ¿cuánto vale su radio? 3 raíz de 3 sobre pi al cuadrado. Por el eje vale 9. Y al final, desarrollando, esto te va a salir, sale 243 sobre pi metros cúbicos. Y ese viene a ser la solución del primer problemita. Bien, jóvenes, vamos a la pregunta número 2. El radio de una esfera mide A y la altura de un cilindro recto circular inscrito mide 4 tercios. Este cilindro se ha inscrito en la esfera cuya altura o generatriz mide 4 tercios. Si el radio mide A, eso quiere decir que su diámetro de la esfera representa 2A, diámetro. Ustedes saben que como referencia hay que trazar el diámetro de la base del cilindro. Por Pitágoras se calcula este cateto. Ese cateto, vamos a ponerle acá para el triángulo rectángulo, ya haciendo cálculo, AB te sale 2 tercios raíz de 5A. Por lo tanto, el radio de la base del cilindro se puede calcular. Este equivale a 2R. Entonces conozco ya R,
el radio de la base del cilindro, que vale raíz de 5 tercios A. Y su generatriz es esta, 4 tercios de A. ¿De acuerdo? Y no te olvides que el radio de la esfera mide A. ¿Qué pide? Bueno, lo que piden acá es la relación de volúmenes entre el cilindro y el volumen de la esfera. Eso es lo que están pidiendo. Entonces solamente tenemos que reemplazar por su formulita. Volumen del cilindro, pi r cuadrado. Como r vale esta cantidad, se eleva al cuadrado multiplicado por su generatriz, que vale 4 tercios de A. El volumen de la esfera, 4 tercios, ¿sí?, de pi r cubo, en este caso A al cubo. Como ustedes comprenderán, la respuesta inmediatamente, simplificando, es 5/9. Problema número 3. Muchachos, miren la pregunta número 3. Se tiene un cilindro oblicuo en el cual se traza un plano secante determinando un tronco de cilindro cuya generatriz menor y mayor miden 6 y 20, tal como ustedes aprecian ahí. Este es el tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. Generatriz menor, generatriz mayor. Te piden el volumen del tronco sabiendo que los ejes mayores de las elipses que tiene como base miden 15 y 13. Ustedes saben que la base es una elipse. Colocamos 13. Y aquí el eje mayor de esta elipse superior, o una región elíptica, es 15. Los ejes. Además, la sección recta es un círculo. Estamos hablando entonces que originalmente, esto fue originalmente un cilindro oblicuo de bases elípticas, que significa sección recta circular. Muy bien, muchachos, entonces, ¿qué hacemos acá? Planteamos el volumen del tronco. ¿Cómo se calcula? Área de la sección recta, pi r cuadrado, multiplicado por el eje. ¿Te acuerdas cómo se calcula el eje? Por supuesto, el eje se calcula como 20 más 6 sobre 2. ¿Cuánto mide? 13. Ya tengo el eje. Me falta el radio de la sección recta. Ustedes saben que si aquí yo trazo el diámetro de la sección recta, la sección recta, jóvenes, es un círculo. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, entonces. ¿Y qué es esto? Esto no es el desarrollo, por supuesto, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Ah, ese es el trapecio escaleno. El trapecio escaleno es A, B, C, D. Es la sección axial del tronco, no es el desarrollo, o sea, que tenga mucho cuidado. Por eso estoy representado con sus dimensiones correctas, tal como está acá. Y esto, ¿para qué me sirve? Para calcular el radio de ¿quién? De la sección recta. Pero 2R es perpendicular a estas dos generatrices, que viene a ser la altura de ese trapecio. Entonces me preocupo por calcular esta altura mejor. Pero como estos numeritos son muy conocidos, mira, 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 para calcular la altura siempre proceden así, ¿sí o no? Una paralela y se forma un paralelogramo. Luego esto sale 14.
Mira, el diámetro es perpendicular a 6 y a 20. Entonces, si yo trazo aquí una altura, es perpendicular acá. Date cuenta. Pero tú sabes, igual que yo, pues, ¿no? Que este triangulito recontra conocidazo, ¿eh? 13, 14, 15. Tú puedes aplicar Herón acá y ya esto te sale ¿cuánto? 12. O simplemente con triángulos pitagóricos, nada más, rápido. Pero 12, ¿qué es? 12 es el diámetro. O sea, 2R igual a 12. Y aquí resulta que R, ¿cuánto vale? 6. Repito una vez más, esto no es el desarrollo, es la sección axial del tronco. ¿De acuerdo? Ya, tenga mucho cuidado. Entonces, el volumen del tronco es pi. ¿Cuánto vale su radio? 6 al cuadrado. Y el eje me salió 13. ¿Cuánto sale 36 por 13? 468 pi. Y ese viene a ser la solución del problemita. Bien, jóvenes, vamos a la pregunta 4. Se tiene un tronco de cilindro recto cuyas generatrices miden 1 y 4. Calcular el área lateral y el volumen de dicho tronco sabiendo que está circunscrito a una esfera. O es lo mismo que la esfera esté inscrita dentro de ¿quién? Del tronco de cilindro circular recto. Bueno, vamos a plantear la formulita. El área lateral, estamos hablando del tronco, ojo, tronco de cilindro recto. ¿Ya? Tronco de cilindro recto. Mira, R, ¿qué viene a ser? El radio de la base del tronco. ¿De acuerdo? Ya. El área lateral es 2πr multiplicado por el eje. Y el volumen del tronco es πr cuadrado por el eje. En ambos utilizó el eje. 4 más 1 entre 2. 5 medios. Ya tengo el eje. Solo me falta el radio y ya yo todo lo que yo deseo. Para eso vamos a aplicar el teorema de Pitot. ¿Por qué? Porque este es un trapecio y este trapecio está circunscrito a una circunferencia. ¿Qué dice Pitot? 4 más 1 es igual a este diámetro que le voy a llamar D más la otra línea. Entonces ustedes entienden perfectamente que la longitud de este lado más este lado me tiene que dar 5. Entonces este sería 5 menos D. Voy a calcular D de una forma sencilla. Solamente trázale una perpendicular, la D se proyecta hacia arriba, este 1 para este lado, 4 menos 1, 3. Ahí está. ¿Y qué debo de hacer acá? Aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, voy a colocar aquí, aplicando nuestro conocido Pitágoras. 5 menos d al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más d cuadrado. Desarrollamos. 25 menos 10d más d cuadrado es igual a 9 más d cuadrado. De aquí se cancela esto. 16, D te va a salir 8 quintos. Pero D es el doble del radio. Entonces, eso quiere decir que el radio vale 4 quintos. Y con eso ya tengo el área lateral. Ahí está la formulita, muchachos. 2πr. A ver. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 4 quintos. Multiplicado por el eje. El eje vale 5 medios.
se va, te sale 4pi. Ahora falta el volumen. El volumen es pi r cuadrado y el radio vale 4/5 al cuadrado multiplicado por el eje. El eje vale 5 medios. Y esto te resulta, se va, pues, ¿no? ¿O no? Claro, pues muy bien. Acá abajo hay un 5 y al final te sale 1,6 pi. Ese viene a ser el volumen y el área lateral que te están pidiendo. Muy bien, muchachos. Vamos con la pregunta 5. En el siguiente tronco de cilindro recto circular, el ángulo BMC dice que vale 90. Ahí está, 90. AB 7, vamos a colocarle aquí los valores, ¿ya? 7, ¿qué más? CD 3, AM es el triple de MD. Si esto es A, esto es 3A. ¿Está bien? AM el triple de MD. AD diámetro. Calcula el volumen del tronco. Muy bien. Volumen del tronco es pi r cuadrado, es el área de la base, multiplicado por el eje. Muchachos, el eje se puede calcular de forma inmediata. 7 más 3 sobre 2. ¿Y cuánto es eso? 5. Entonces, ya tengo el eje, el único problema es calcular cuánto vale el radio. Muy bien, para ello vamos a hacer una semejanza. Miren. Alfa, 90 menos alfa y alfa. Este triangulito de aquí, es semejante a este triángulo que está aquí. ¿De acuerdo? Es semejante, porque los ángulos son iguales. Entonces, por semejanza, ¿qué resulta? A ver por acá, a alfa 7, a alfa, al otro cateto 3A, y al otro cateto 3. Y aquí resulta que A cuadrado es 7, porque se va el 3. ¿Está bien? Ya. Entonces, como el diámetro es 4A, el radio vendría a ser solo 2A. ¿Sí o no? Nada más. Entonces, vamos al volumen del tronco. Pi, luego viene su radio es 2A. Al cuadrado por el eje vale 5. A ver, sería 4 por 5, 20 pi A cuadrado. Pero A cuadrado es 7. Ponle 7 acá, 7 por 20. ¿Cuál es la respuesta? 140 pi. Y ese viene a ser la solución del problemita. Jóvenes, pregunta número 6. En una mesa se encuentra ubicado un vaso que tiene la forma de un tronco de cilindro oblicuo. Ahí está. Se supone que la mesa está por este lado, donde una base de ese cilindro está apoyada. Es una base elíptica, ¿ya? Muy bien. Dice acá, AC y BD son las generatrices. ¿De acuerdo? AC y BD son generatrices. Máxima y mínima respectivamente. La máxima y mínima, mayor y menor. A y B están sobre la mesa. ¿Está bien? Ya. En dicho vaso se vierte un líquido tal que la superficie superior, o sea, el líquido, se deposita, como ustedes saben, obviamente abajo. Y la superficie de ese líquido es esta parte. Esta superficie divide, dice el problema, al vaso total en dos sólidos. Ahí está, estos son los dos sólidos. ¿Me dejo entender? ¿Esto cómo se llama? Se llama cilindro oblicuo de bases elípticas o sección recta circular.
¿Y el otro qué es? Es otro tronco más pequeñito, tronco de cilindro oblicuo. Entonces tenemos un cilindro oblicuo y un tronco de cilindro oblicuo, que ambos pertenecen al tronco total. Ahora, lo divide a través de un par de puntos, acá es M y acá es N. Ese viene a ser el eje mayor de esa elipse. Te piden calcular cuánto vale Cm, si Dn vale 2, Dn vale 6, que por supuesto este también es 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Listo. ¿Qué hacemos acá? Mira, vamos a ponerle acá volumen 1, volumen 2. Ahora, chequea bien. Sólidos equivalentes. Este sólido equivalente a este sólido. ¿Sabes qué significa eso? Que los volúmenes son iguales. Pero B1, ¿qué es? Es el volumen de un cilindro oblicuo. ¿Y qué es B2? Es el volumen de un tronco de cilindro oblicuo. Pero ambos están dentro de un tronco total, ¿cierto? Y acá voy a hacerte la pregunta. La sección recta del tronco total, la sección recta, ¿no es igual a la sección recta de este cilindro oblicuo? Sí. ¿Y no es igual también a la sección recta de este tronquito de cilindro? Sí. Entonces, quizás podemos dibujarlo por acá, mira, acá, solamente para que se entienda, visual nada más, ¿no? Usted ya entendió, mira. Esa sección recta corresponde a los tres sólidos. ¿A quién? A este tronquito y al tronco total. Este es sección recta. ¿Por qué? Necesito para la formulita. ¿Cómo se halla el volumen del cilindro oblicuo? Es área de la sección recta por la generatriz, que en este caso vale 6. ¿Cómo hallo el volumen del tronco de cilindro oblicuo? De V2, V2, esta que está acá. Es área de la sección recta por el eje. ¿Y qué sucede acá con esta? Se cancela. ¿Y el eje cómo calculo? ¿Pero el eje de quién? De este tronquito que está acá. No de todo, sino de esto nomás. De X y 2. X más 2 sobre 2. ¿Está bien? Muy bien, muchachos, de acá la clave. ¿Cuánto sale? Exactamente 10. Bien, jóvenes, vamos a la pregunta número 7. En el cilindro circular recto mostrado, AB y CD son diámetros ortogonales. AB es una recta cruzada con CD y son perpendiculares, o sea, ortogonales. AB mide 2, ¿sí? Entonces te vale 1, 1, porque este es el centro del círculo de la base. Y abajo también, por supuesto, no es 1, 1, ¿ya? Porque son congruentes esos diámetros. La altura o generatriz mide 3. Calcular el volumen de este sólido. ¿Qué sólido es? Chequea bien acá. Tiene dos nombres. Pirámide triangular. De base CBD. Pero todavía no llamamos pirámide. Entonces, ¿qué será, profe? Tienes que repasar, si es que no lo sabes, la teoría que hice sobre tronco de prisma oblicuo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una de las aristas
arista. CBD es la base. ¿Y esto qué es, profe? La sección recta. ¿Y cómo se calcula el volumen? El volumen es área de la sección recta por el promedio de las aristas. Como se supone tuvo 3 aristas, 1 y acá 0, 0, entonces el valor de la arista, que le voy a llamar L, por ejemplo, por L sobre 3. Ese viene a ser la fórmula que voy a aplicar para calcular esto. Y entonces, voy a decir lo siguiente. Mira, voy a unir esto con esto. ¿Está bien? Fíjate el dato que dice que CDE es perpendicular ¿a quién? A B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces voy a unir otra vez C con D. ¿Estamos? Si AB es perpendicular a CD, entonces por teoría de rectas y planos, si una recta, mira, una recta es perpendicular a un plano, entonces debe ser perpendicular a cualquier recta que está contenida en el plano. Que me dice que AB, ¿no es cierto?, es perpendicular ¿a quién? A CD. Ahora, este viene a ser la sección recta. Esta línea que estoy pintando. Ahí está. AB perpendicular a CD. Entonces, esta es la sección recta. Voy a poner acá, sección recta. Y AB viene a ser la misma que está acá, pues, la misma. ¿Viste? Entonces hay que hallar el área de la sección recta. ¿Y cómo voy a hallar el área? Se queda bien, ¿eh? Voy a aplicar esta fórmula para esta misma. El volumen es área de la sección recta por la arista entre 3. La arista vale 2. ¿Sí? Entonces la arista vale 2. 2 tercios. Entonces falta el área de la sección recta. Pero ustedes saben que para la sección recta esta es la base que mide 2. Y su altura viene a ser el segmento que estoy trazando, que es el eje del cilindro, que es equivalente a 3. Entonces, ¿cómo se calcula el área de la sección recta? La base 2 por la altura 3 sobre 2. 2 por 3 sobre 2. Listo, chicos. ¿Ahí qué pasa? ¿Cuánto sale el volumen? Y esa es la solución del problema. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta 8. Un cilindro circular recto, como ustedes observan ahí, cuya altura mide 15 y radio básico raíz de 3, ¿ya? Es cortado por 2 planos paralelos que forman un ángulo de medida 30 grados con el eje del cilindro. Acá están los planos paralelos que son, ojo, este es elipse, región elíptica y aquí también. Este es el ángulo que debe medir 30 grados con el eje. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, cada uno de los planos corta solo una de las bases en un único punto. Por ejemplo, este plano que está acá tiene solamente un punto de contacto con el plano superior. ¿Está bien? De igual forma acá. Este plano solamente corta un punto de la base inferior del cilindro. ¿Qué se ha formado? ¿Sabes cómo se llama todo esto? Esto se llama cilindro oblicuo. Este es un cilindro oblicuo. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Ya.
Te piden el área de la superficie lateral de la parte del cilindro comprendida entre estos dos planos. Muchachos, te están pidiendo, voy a poner acá, piden área lateral del cilindro oblicuo. ¿Y quién es ese cilindro? Ah, pues es este que está acá, ¿no? El mismo. ¿Y cómo se va a hallar el área lateral de este cilindro oblicuo? El área lateral es perímetro de la sección recta, 2πr, multiplicado por su generatriz, que es esta que está acá. Estamos hablando de este cilindrito oblicuo. ¿Y cómo se puede calcular? Bueno, este es 90 y este sería 30, por paralelas. Si a 30 se le opone 2 raíz de 3, entonces a 60 se le opone 6. Ojo, la generatriz, ¿cuánto vale entonces? 9. Ya tendría así, mira, el área lateral, 2πrg, pero aquí ya vale 9, solo falta el radio. Pero tú sabes que acá hay una sección recta. Esta sección recta es paralela a la base del cilindro recto. Esta sección recta. En otras palabras, su radio vale la misma. Raíz de 3. Acá sería raíz de 3. Entonces, finalmente, el área lateral es 18π raíz de 3. Bien, muchachos. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta 9. Halla el volumen de un cilindro circunscrito a un cubo de arista A. Se nota claramente que la arista del cubo es equivalente a la generatriz del cilindro, tal como ustedes observan ahí. Te piden entonces el volumen del cilindro circunscrito. Ya, el volumen de un cilindro es pi r cuadrado g. Hay que calcular el radio y g, pero g vale lo mismo que A. Coincide, ¿sí o no? Falta solo el radio, pero tú sabes que en la parte superior tenemos una coincidencia, ¿no? La diagonal de este cuadrado superior, que equivale a A raíz de 2, también coincide con el diámetro de la base del cilindro. O sea que 2R es igual a A raíz de 2. Por lo tanto, R te sale A medio raíz de 2. Y esto lo vamos a reemplazar acá. Tendrías A medio raíz de 2. Y de ahí operando, el volumen del cilindro te sale, a ver, pi a cubo. De todas maneras, ¿no? Pi a cubo 2 sobre 2. Efectivamente. Pi a cubo sobre 2. Esa es la solución del problema. Jóvenes, pregunta número 10. La figura mostrada es un tronco de cilindro oblicuo. Lo he colocado en esa posición, cuyas bases están en planos perpendiculares. O sea, ¿qué significa planos perpendiculares? Si yo prolongo el eje mayor de esta elipse y prolongo el eje mayor de la otra base elíptica, estos forman 90. Por eso, que si este es 15 como dato, este es 90, ¿esto cuánto vale? 75. Por esa razón le estoy colocando 75. ¿Ya? Las bases de este tronco vendrían a ser estas dos elipses. ¿Acuerdo? La sección recta debe estar aquí, perpendicular a las generatrices. Vamos a suponer que la generatriz mayor
sea B, ¿de acuerdo? Y la generatriz menor sea A, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora dice acá, AB cuadrado menos CD cuadrado 64. O sea, tenemos un dato donde dice B cuadrado menos A cuadrado es 64. ¿Ya? Y calcule el área lateral del sólido. Ya, muy bien. Fórmula: área lateral del tronco de cilindro oblicuo. ¿Cómo es? Perímetro de la sección recta multiplicado por ¿quién? Por el eje. Ya sabemos que el eje es A más B sobre 2. Solo falta el radio. Pero el radio, ya sabes cómo se calcula, ¿no? El diámetro es la altura, ¿sí o no? Pero para eso vamos a hacer algo interesante. Vamos a buscar el triángulo notable de 1575. Trazo la paralela, este vale A, este vale 15. ¿Estamos? Ya, se queda bien. Esto va a ser la diferencia, B menos A. Este es recto. Por teoría, esta altura es la cuarta parte de B menos A. Pero también por teoría, este viene a ser el diámetro de la sección recta. ¿Sí o no? Que es un círculo, pues. Eso ya lo sabemos. Profe, su radio, vamos a llamarle radio R. El otro es R. ¿Cuál es la conclusión? 2R lo igualas a B menos A sobre 4. Y entonces, ¿qué tenemos? Que R es B menos A sobre ¿quién? Sobre 8. Y ahora voy a reemplazar. El área lateral es, acá está, 2pi. ¿Cuánto vale el radio? B menos A sobre 8. Por B más A sobre 2. Seguimos. ¿A qué es igual el área lateral? Se cancela. ¿Ahí? Me queda pi octavos ¿de quién? De B cuadrado menos A cuadrado. Pero B cuadrado menos A cuadrado es 64. Pi octavos de 64. Y la clave, muchachos, es 8pi. Esa es la solución del problema.